Cuando les estuve hablando acerca de evaluar, de la evaluación que hacemos, les di determinados puntos a tener en cuenta y me salté el punto de la saturación, adrede, porque en el momento en el cual les estaba dando la clase estaban saturados. Así que por ese mismo motivo me salté ese punto. Aparte de que también es de todo lo que les expliqué el más difícil de entender. Entonces, en los puntos de evaluación habíamos visto evaluar el nivel, evaluar el tema, de qué se trata la clase, quedó claro. ¿Vale? En este evaluar el tema también vamos a añadir ahora el contenido. El contenido quiere decir los puntos clave acerca de lo que quiera que fuese el tema. Luego teníamos la concentración, la fluidez, la armonía. El sexto punto es la saturación. ¿Qué es la saturación? Nuestro sistema nervioso y nuestra propia conciencia tiene la capacidad de asimilar algo determinado, una cantidad determinada. Y cuando excedemos lo que el sistema nervioso, el cerebro y la conciencia puede asimilar, decimos que está saturado. Si nos vamos a una explicación básica química, cuando tú agarras un vaso de agua y le echas azúcar y lo agitas, el azúcar se disuelve con el agua y no hay azúcar en el fondo del vaso. Si seguimos echando azúcar, el agua sigue absorbiendo y diluyendo el azúcar. Pero llega un momento en el cual el agua ya no acepta más azúcar. Cuando llega el punto en el cual no acepta más azúcar, decimos que el agua está saturada. Si una vez que el agua ya está saturada en azúcar, le seguimos poniendo, ahora el agua no tiene la capacidad de absorber el azúcar y ahora ese azúcar se va al fondo del vaso y no es absorbido porque simplemente las moléculas de agua no pueden absorber más azúcar. Eso lo llamamos sobresaturación. ¿Okay? Entonces, el punto de saturación es cuando el agua tiene el máximo de azúcar, pero todavía no se acumula en el fondo del vaso. Saturación es cuando ahora excedemos ese punto y el agua se empieza a concentrar, perdón, el azúcar se empieza a concentrar en el fondo del vaso. Ese agua está sobresaturada. Ahora, creo que pueden comprender que sobresaturar el agua no sirve de nada, porque ese azúcar no es absorbido, se queda ahí, es desperdiciado, es un mal gasto. Bien, entonces, comprendiendo este ejemplo básico y sencillo que a todos nos ha pasado al ponerle azúcar al café, que por más que le das vuelta ya no se diluye, ahora lo llevamos a nuestras enseñanzas. Cuando damos una clase, nuestro objetivo es saturar a los estudiantes que tenemos delante. Dentro de esa saturación tenemos que permanecer conscientes de a qué punto de saturación les queremos llevar. Si a tu estudiante o a tu grupo, digamos que tienen esta capacidad de saturación y yo les llevo solo hasta aquí y me quedo muy lejos del umbral de saturación, el estudiante, el cliente o el grupo van a sentirse que, ok, estuvo medio entretenida. Pueden incluso sentirse hasta aburridos de la clase, porque podían absorber mucho más y se quedó como soso, como cuando la comida te faltó sal, se queda sosa. Entonces, tenemos que ir aprendiendo sobre estos niveles de saturación para plantearme hasta dónde quiero saturar a una persona, a un grupo, en una clase.
Si me quedo muy corto, sienten que no aprendieron tanto, que no fue tan útil y a veces le da flojera y ya no quiere regresar. Ahora, si para asegurarme de que los saturo me voy hasta aquí arriba, causo una sobresaturación excesiva y la persona dice, ni madre, esto fue demasiado. Ahora se sienten igualmente aburridos, pero por la intensidad y a veces tampoco quieren continuar porque fue demasiada saturación. Entonces, poco es malo, mucho es malo. Si se dan cuenta, a veces en mis clases ustedes sienten que ya no pueden más. Es porque les estoy sobresaturando. Y cuando alguno de ustedes sintió en algún punto del curso al principio dejarlo porque no entendían ni papa, es porque estaban en el otro extremo, hiper mega saturados. Pero somos un grupo y tengo que llevar al grupo entero y algunos se sienten hiper mega saturados, otros se quedan por debajo de ese nivel de saturación. Pocos, porque les llevo muy profundo. ¿Sí? Entonces, este es el nivel de saturación. Ahora, si volvemos a este, es el baremo de saturación de ese grupo o de esa persona. Si yo siempre me muevo dentro de este baremo, me estoy moviendo dentro de lo que la persona puede asimilar y comprender. Y la persona se va a familiarizar con todo lo que estás diciendo, pero no va a tener una sensación de evolución. No va a tener una sensación de estar aprendiendo cosas nuevas o avanzando, porque siempre me estoy moviendo dentro de sus límites de saturación. Por eso es importante que en nuestras clases crucemos ese punto de saturación por encima de la saturación del estudiante, causando una pequeña sobresaturación. Porque en el momento en el que el estudiante se siente sobresaturado, lo que lo sobresatura es lo que el estudiante no conoce, es lo que el estudiante no sabe. Y precisamente porque es una sobresaturación, es lo que hace sentir al estudiante cansado después de la clase. ¿Cómo se sienten ustedes después de mis clases? Porque están haciendo un esfuerzo extra. ¿Cuál es ese esfuerzo extra? Que tú puedes ver, percibir y sentir hasta aquí, y yo te estoy llevando hasta aquí, si no hasta aquí. Y hacen verdaderamente un esfuerzo para seguir la clase, están sobresaturados y eso es lo que hace que si este era tu nivel de saturación, ¡pum!, acaba de crecer. Tu nivel de saturación acaba de pasar de aquí a aquí. Y en la siguiente clase les saturo un poco más, y un poco más, y un poco más, y un poco más. Y si a día de hoy ustedes se sientan a analizar objetivamente todo lo que han aprendido en estos 3 cursos que han tomado, se sorprenderían de todo lo que saben ahora. Y si se acuerdan, todo lo que trascendían en el primer nivel, el trascender es cuando llega ese punto de sobresaturación, cuando ya es demasiado, hace y nos desconectamos. Pero ahora dudo que alguna de las clases del nivel 1 les hiciera trascender. Quizás la del odio porque es intensa, quizás alguna clase puntual, pero no sería el constante cabeceo que daban en aquella época. En este nivel 3 lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque subo el nivel, precisamente subo el nivel y la saturación, porque les estoy entrenando a que cada vez asimilen más, más y más, a que cada vez sea más difícil saturarte, porque cada vez estás más consciente, cada vez estás más abierto, cada vez sientes más y cada vez es más difícil saturarte, cada vez tengo que hacer un esfuerzo más grande. Cuando llegue el nivel 4, voy a tener que hacer un esfuerzo aún mayor para saturarles, pero no duden en que lo voy a conseguir. Entonces se convierte en como cuando hacemos ejercicio físico en el gimnasio. Si tú siempre haces ejercicio con el mismo peso, tu músculo está acostumbrado y sí, el músculo se mantiene, pero no crece, solamente se mantiene ahí. Si queremos que el músculo crezca, tenemos que agarrar un poco más de peso.
hasta que llegas al músculo, al tamaño que lo quieres mantener y luego se convierte en una labor de mantenimiento porque llegó al punto óptimo al cual querías llevarlo. Por eso es que no me preocupa que algunos de ustedes se hayan sentido hiper mega saturados eh, durante este curso, porque sé que aunque no se estén dando cuenta, su nivel de saturación de absolutamente todos ustedes ha aumentado exponencialmente. Y que hayan entendido o no, me da igual. Esa es la necesidad de ustedes de obtener. Mi necesidad era lograr objetivo logrado. Tu nivel de saturación se ha expandido. Tu percepción de ti, del universo, de tu ego, de la integración emocional, se ha expandido proporcional, o sea, exponencialmente. Cuando el curso acabe y se pongan a revisar los vídeos de las clases, van a ver que enseguida vas a decir, wow, ahora no me parece tan complicado. Lo que pasa es que en la primera clase tu nivel de saturación era este, le saturé hasta aquí. En tu segunda clase tu nivel de saturación era este, le saturé hasta aquí. Y así. Ahora tu nivel de saturación está aquí, el de la primera clase está aquí. Y ahora, si vuelven a ver la primera clase, muy probablemente les sea no completamente fácil, pero les va a ser mucho más fácil que el día que la vieron. Entonces, ¿cómo podemos ir identificando los niveles de saturación tanto en nosotros como en nuestros estudiantes? Primero, mientras no estás, corrijo, perdón, me voy a enfocar en los puntos importantes para identificar la saturación. En la saturación empieza a haber cansancio, no agotamiento. Agotamiento es en la sobresaturación. Pero en la saturación, si se dan cuenta, hay momentos en determinadas experiencias que dices, ok, me acabo de saturar, hasta aquí. En ese punto es el punto de saturación. Un poco más es la sobresaturación que les hablo. Cuando ya se convierte en agotamiento excesivo, ahora ya te pasaste muy por encima, estás hiper mega super saturado. Ya no es útil. Necesitamos un poco de sobresaturación, pero no exceso. Entonces, síntomas de esta saturación, empieza a haber cansancio, empieza a haber sentimiento de aburrimiento o de monotonía. ¿Cómo puede ser que algo que te encante, por ejemplo, a veces están tomando las clases conmigo y les encantan las clases que les doy, la mayoría de ellos, creo, si no, no sé qué hacen aquí, pero llega a veces un momento en el cual se cansan o se aburren de la clase, de la misma clase? ¿Por qué pasó esto? Si te gustaba, te saturaste. Es como cuando empiezas a comer chocolate. Empiezas a comer chocolate y dices, qué rico. Y comes chocolate, qué rico. Y comes chocolate y llega un momento en que te empiezas a sentir empalagado, cansado y dices, no, ya espérate, me saturé de chocolate, ya no quiero más. No es que no te guste el chocolate, es que te saturaste de la cantidad de chocolate que estabas comiendo en ese momento. Entonces, en las clases a veces sucede que llegas a ese punto en el cual dices, ya, me saturé, hasta aquí. Y a partir de ahí empieza una sensación como de aburrimiento, cansancio. Ese es el punto de saturación. La sobresaturación es cuando ya sientes que estás haciendo un esfuerzo, como el que algunos de ustedes están haciendo en este momento. Puedo sentir que algunos de ustedes ahora ya están en el punto de sobresaturación. Por ejemplo, la clase pasada fue una hiper mega saturación para todos cuando empezamos a contemplar el segundo nivel de I, patrones internos, patrones externos, karma, y empezar a analizarlo todo. Y hubo un momento en el que sentía al grupo entero de ¡ah! Y cuando llegaron a ese punto dije, fantástico, misión lograda, no han entendido una mierda, no les ha quedado claro todo el proceso, no importa, los he sobresaturado. Ahora en las siguientes clases y con las prácticas es con lo que van a aterrizar la enseñanza, el aprendizaje. Pero les provoqué esa ruptura de estructura y ese aumento de saturación. Entonces, otros síntomas que denotan la saturación y la sobresaturación
el exceso de bostezos. Cuando una persona bosteza, el bostezo es una manera de llevar oxígeno a nuestro cerebro, porque el cerebro no se siente, no está bien oxigenado. Entonces, un bostezo es solamente un poco de oxígeno, pero si la persona empieza a bostezar, a bostezar, a bostezar, es que su sistema está saturado. Otro síntoma muy obvio y muy claro de la saturación, trascender. Entonces, cuando damos una clase a un grupo, la dificultad y el reto está en que tienes a una persona que se satura con esto, a una persona que se satura con esto, a una persona que se satura con esto, a una persona que se satura con esto. Y estás dando una clase y dices, oh Dios mío, ¿qué hago aquí? No es lo mismo cuando a lo mejor estás dando una clase para principiantes. Pero cuando empiezas a dar más y más clases, se te juntan en tu clase gente novata, media, con un nivel avanzado, expertos, y tienes toda esa gente delante de ti con diferentes niveles de saturación. Cuando eso sucede, tenemos que aceptar que es posible que pierdas dos tipos de personas. Aquellos que su nivel de saturación es muy poquito y aquellos que su nivel de saturación es muy grande. Puede ser que los pierdas por poco o por mucho. Según vayas teniendo experiencia, vas a conseguir lograr saturar a cada uno en su justa medida. Pero entonces cuando estamos dando un grupo, una clase, cuando es online, como estas que hago yo, es más difícil porque requiere, yo no les estoy viendo a ustedes. ¿Cómo sé su nivel de saturación en cada clase? Transmigración de conciencia. Estoy dando clases y estoy constantemente transmigrando en ustedes, sintiéndoles, viendo cómo se están sintiendo, viendo cuántos están saturados. Entonces, obviamente es mucho más sencillo cuando les tengo delante, porque entonces me ayudo de su lenguaje corporal, me es más fácil transmigrar individual en ustedes, puedo tener más feedback, pero de resto lo hago con transmigración de conciencia. Entonces, cuando ya la mitad del grupo está sobresaturado, no le sigas, ya es demasiado, no tiene ningún sentido en este tipo de clases. Cuando damos clases espirituales es otra idea, es otro tema. Pero en este tipo de clases que son de crecimiento personal, cuando la mitad del grupo, cuando tú sientes que la mitad del grupo está saturada y sobresaturada, párale, porque si no se convierte la clase en una tortura. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Vamos a transmigrar en nuestro propio grupo, los que estamos ahora aquí presentes, y somos alrededor de 43, entre 40 y 50 personas, vamos a transmigrar en nosotros mismos y vamos a mirar qué tan saturado o sobresaturado está el grupo en su mayoría en este momento. Y es una sensación. No quiero que me digan cuántos están saturados. Vamos a empezar con algo básico. Están en el punto, ok, ¿qué porcentaje está en el punto de saturación? ¿Más del 50% o menos? Y vemos, si lo sientes y te dejas sentir, que en el punto de saturación está mucho más del 50%. Ahora, ¿qué porcentaje del grupo está en un punto de sobresaturación? Y ahí vemos que es un porcentaje menor. En el punto de sobresaturación excesiva de para ya la clase, de que esto acabe ya, hay alrededor entre un 15 y un 20% de ustedes. Así que hay más de un 50%, hay alrededor de un 80, entre un 80 y 90% de ustedes que ya están saturados. Hay un pequeño porcentaje de un 10-15% de ustedes que siguen, esto me está encantando, estoy entendiendo, tiene un montón de sentido, por favor sigue. Pero eso es un pequeño porcentaje. La mayoría ya están saturados. Y de los que ya están hiper, mega, super saturados, es alrededor de un 20%.
los que ya se sienten cansados, agotados, que han hecho un esfuerzo tremendo en esta clase. Y cuando llega a este punto es cuando digo, clase acabada. Entonces, otra cosa que es importante, digo clase acabada y continúo. Otra cosa que es importante es que a veces nos ceñimos en, no, la clase dura 2 horas, tengo que completar la clase, tengo que terminar la clase. Y eso produce un efecto contrario, que es un exceso de saturación. Entonces, como maestros, tenemos que aceptar que a veces el grupo se sobresatura y entonces es momento de decir, la clase se acabó. Entonces, una de mis ideas era explicar cómo hacer que el grupo se desature. Pero ahora están saturados para explicarles cómo desaturarse. Así que el saturador que bien satura, buen saturador es. Y entonces simplemente aceptamos. Luego el tiempo y la práctica es lo que nos va ayudando a ir saturando acorde con la duración de la clase. Pero por ejemplo, me acuerdo en qué país fue. No sé si fue en Argentina o en Chile. En uno de estos dos países, una de las primeras clases que fui a dar, llegué, empecé a dar la clase. No fue, ya me acuerdo, fue en Uruguay. Llegué a dar la clase al grupo, empecé a dar la clase y de repente sentí, el grupo está hiper, mega, super saturado. Así que la clase por hoy terminó. No debo darles más clases de nada. Y entonces agarro el teléfono para mirar qué hora era. La clase había empezado a las 10. Eran las 11:15. Y era un taller de día entero. Era el sábado y a las 11:15 de la mañana, después de 1:15 de clase, el grupo no podía asimilar nada más en lo que quedaba de día. Así que me eché a reír. Y dije, ok, obviamente por una cuestión humana, no les puedo decir, ok, la clase acabó. Están pagando el día entero y estoy aquí por el día entero, pero no les puedo enseñar más porque no tiene ningún sentido, están hiper mega saturados. Y entonces lo que hice fue, ¿qué carajos hago? Desaturarlo, dar un descanso, empezar a hablar de cosas aleatorias como estoy haciendo ahora, contar anécdotas, hablar de diferentes cosas. Y entonces eso permite que el sistema nervioso vaya asimilando. Pero fue una de las veces que me pasó que se saturaron tan rápido. Entonces empecé a contar chistes, preguntarles cosas a ellos, preguntarles por su vida, hacer que se expresen y toda esa saturación empieza a disminuir. Por eso a veces, cuando damos retiros, les damos alguna clase y luego Maja o yo no nos aparecemos. No es porque seamos flojos, es porque están saturados. Y si seguimos yendo, te sigues saturando y llega un momento en que es inútil porque necesitan descansar, desaturarse para la siguiente clase que venga. Ahora una pregunta curiosa que me acaban de hacer. ¿Maja consigue sobresaturarme a mí? Sí, pero le cuesta un buen. ¿Okay? Maja a día de hoy consigue saturarme, por poner un ejemplo, por decir algo, una vez al año. Tomo 10, 12 bootcamp con él y en todo al año y en uno de esos, de repente, ¡pum!, me consigue saturar. Cuando estamos él y yo a solas, él sabe, por supuesto que él sabe cómo saturarme. Lo que pasa es que requiere más tiempo porque es más difícil saturarme a mí y también porque si él da una clase para tratar de saturarme a mí, pobrecitos de todos los presentes, no de todos, pero muchos de los presentes. Así que él es súper hábil y va buscando la manera y me va saturando y me va saturando y me va saturando hasta que me sobresaturo como todos. Si alguno de ustedes estuvo en el bootcamp de Barcelona, que dimos juntos hace un mes y medio, una cosa ahí, así, en ese me sobresaturó. Así que todos somos saturables. Solamente
tenemos que traspasar nuestro punto de saturación. Maja es saturable, solo que ninguno de nosotros nos podemos saturar. Él se satura solo y así es como él mismo va evolucionando. Se satura solo, no porque no existe en el mundo nadie con más conciencia o experiencia que él. Se satura solo porque no conocemos a nadie que tenga más conciencia que él. No quiere decir que no lo haya, quiere decir que no le conocemos como tal. Y llega un momento en el que nos hacemos independientes. Por ejemplo, a día de hoy, yo para evolucionar no necesito a Maja. Llega un momento en el cual ustedes para evolucionar no me van a necesitar a mí y no van a necesitar a Maja. Si no, estaríamos yendo en contra de la libertad y de la autonomía. Todos somos capaces de autosaturarnos y de evolucionar solos. ¿Ok? Ahora, hacerlo con un maestro es más rápido y es más eficiente. Así que la realidad es que a día de hoy no necesito a Maja, a día de hoy, o sea, necesitar nunca nos necesitamos como tal. Es más fácil y es más eficiente. Y personalmente no tengo ningún problema al respecto, me encanta tomar cursos con Maja. Quité hace años y años la idea de lo que acumulo, obtengo o logro de sus cursos y simplemente voy en una actitud de apertura y de vez en cuando me saturo y digo, ah, mira, me acabo de saturar y ya. Es nuestra actitud de vulnerabilidad y de apertura lo que nos ayuda a evolucionar más y más. Por supuesto que esto tiene que ver con el grado de conciencia. Cuanto más consciente estamos, cuanto mayor es nuestra conciencia, mayor es nuestro grado de saturación. De hecho, en Barcelona no solo llegué al punto de saturación, sino llegué al punto extremo de sobresaturación como nunca había llegado. Hasta tal punto de que estábamos en una cena con algunos estudiantes donde le estaba traduciendo y yo ya no podía más. Mi mente ya no podía más. La saturación era extrema. Y por primera vez en 9 años que llevo con Maja, tuve que decirle, Maja, lo siento, me tengo que retirar, no puedo seguir. Si sigo, voy a tener un problema mental serio. Mi cerebro se está destruyendo. Necesito parar ahora mismo. Y ahí estaban, de hecho estaba uno de ustedes, estaba ahí en esa cena. Y Maja, por supuesto, lo entendió. Él ya sabía que estaba sobresaturado y dijo, claro que sí, vámonos para que descanse. Y automáticamente me fui a descansar, desaturarme y hacer mi proceso, aumentar mi límite. Simplemente porque ya estoy hablando de cosas curiosas o de diferentes cosas. En este proceso de saturación vamos logrando elasticidad y vamos siendo capaces de asimilar y de recibir más. Cuando empecé a dar clases, empecé con grupos pequeñitos, algunos de ustedes estaban ahí, y hasta un grupo de 20 personas me daba como un poco de imposición. Y luego me fui entrenando, y 20 personas eran mucho. Me sentía mal después. Me fui entrenando, pude ser capaz de asimilar a 40 personas, luego a 50 personas. Llegó un momento en que daba clases a 70 personas a la semana, 70 personas diferentes a la semana. Cuando llegué a ese punto, me sentía destruido, agotado, pasaba mi punto de saturación. Pero dije, no, quiero enseñar a más gente. Y la manera sencilla en la que lo hacen la mayoría de los profesores o, o conferencistas que ustedes ven por ahí es porque no hacen transmigración de conciencia, no se entregan, no se dan a sí mismos. Entonces es más fácil porque te da lo mismo dar una conferencia a 10 personas que a 4.000 porque no hay transmigración de conciencia, no hay este involucrarse, por lo tanto no hay agotamiento. Pero cuando lo hacemos a nuestra manera, nos damos, nos entregamos, se produce un intercambio y eso es lo que nos satura y nos agota. Entonces empecé a entrenarme y con 70 personas después de un mes y medio ya no podía más, estaba destrozado. Y seguía entrenándome y mis estudiantes me veían, especialmente llegaba noviembre y yo ya me veía mal físicamente y todo.
algunos estudiantes avanzados lo veían, me decían, Shivagan, tienes que descansar, estás agotado. Sí, lo sé, me estoy entrenando. Y fui aumentando, aumentando, aumentando. Hace 2 meses me pregunté a mí mismo, no sé dónde está mi límite de saturación. Ahora, en ese momento, no sabía dónde estaba. Así que dije, ok, quiero saber dónde está mi límite. En ese momento, en el curso, entre los 3 niveles, hay 950, creo que son 930, 940 personas inscritas. Así que doy clases semanalmente a 930 personas. Pero además voy a Chile, fui conferencista, di 2 conferencias donde asistieron alrededor de 250 personas a cada una. Eso suman 500, más las 950, 1450, más las clases, las personas que vinieron a mis eventos en Chile, más en Argentina, que que había estado previamente. Llego a Barcelona y en definitiva estaba dando clase a alrededor de 1700 personas y no sentía saturación, ni presión, ni sentía nada. Hasta que llegué al punto y crucé ese límite y me destrocé. Y los últimos días del retiro que di en Barcelona, para mí fue un auténtico esfuerzo y un auténtico sacrificio porque estaba destrozado. Pero la buena noticia fue que supe dónde está mi límite, supe dónde está ese punto. Y ahora sé que está en alrededor de entre 1700 y 2000 personas. Ahora voy a entrenarme porque ¿qué creen? ¿Que me voy a parar ahí? No, voy a aumentar y expandir eso, porque mi objetivo es llegar a cada vez más gente y para eso me tengo que entrenar y esa parte de entrenamiento es dolorosa, no es divertida, porque es agotadora y luego necesito recuperarme, regenerarme y no siempre tengo el tiempo, pero es parte de mi formación y ir aprendiendo cómo ir manejando a cada vez más y más personas. Entonces, esto no se los explico como una manera de fardar o lucirme. Un día, cuando fui a dar mi primera clase y habían 20 personas, hablé con la organizadora y le dije, divídeme el grupo en dos porque 20 son demasiados. ¿Okay? Un día, yo estaba donde tú estás, exactamente igual. Esto quiere decir que les estoy explicando esto para que comprendan el proceso que algunos de ustedes van a seguir. No todos ustedes tienen que llegar a este punto. ¿Okay? Algunos simplemente van a dar clases en general y ya está. Pero algunos de ustedes, Guruchita, Patricia Frausto, algunos de ustedes, y muchos más, estoy diciendo 2 nombres porque se me vienen a la mente ahora, lo que quieren es traspasar todo esto. Y entonces se convierte en una cuestión de entrenamiento, sin nunca excederte hasta el punto de enfermar. Yo lo digo y luego yo enfermo, pero porque también estoy en este punto de aprendizaje. No lleguen al punto de enfermarse. Cuando llegas, sabes que te pasaste y vamos siendo cada vez más compasivos con nosotros mismos. Pero es para que comprendan cuánto puedes estirar tu saturación, tu conciencia y cuánto podemos llegar a expandirnos y hacer. Por supuesto, podemos caer en la adicción a querer siempre superar nuestra saturación. Por supuesto que sí. Pero si lo hacemos desde la compasión, no sucede de esa manera. ¿Vale? Así que todos ustedes están haciendo eso, expandiendo y estirando sus propios límites. Ahora, ¿se dan cuenta que se sienten más descansados y relajados que hace un rato? Están mucho menos saturados. ¿Qué es lo que acabo de hacer para que se desaturen? En lugar de yo prestarle atención a ustedes y que se sigan saturando, he cambiado la dinámica. Que ustedes me presten atención a mí.
Por lo tanto, la saturación es inversa. Ustedes están prestándome atención a mí porque estoy hablando de mí, de mi vida, de algo personal, y ahora tu nivel de saturación acaba de disminuir. Porque hasta hace un rato hablaba de ustedes, te llevaba a observarte a ti. Ahora les llevé a observarme a mí, tu nivel de saturación empieza a disminuir. Entonces, en lugar de explicarles con palabras cómo desaturamos a alguien, les acabo de hacer un ejemplo. No voy a hacer cuando están súper saturados, no voy a hacer que se presten atención a ustedes mismos. Me la presten a mí. Por eso a veces parecemos arrogantes, soberbios porque hablamos de nosotros o porque distraemos su atención. Exacto. Son estrategias. Y si ahora quisiera, podría continuar dando clases de otras cosas porque ahora pueden asimilar más. Pero ahora sí que terminó la clase. Bien. Efectivamente, es una trampa o una medida expeditiva. Por último, las tareas de esta semana van a ser realizar, ya bien sea una terapia grupal o una clase, y haces tu propia evaluación con todos los puntos que hemos hablado. Tras dar esa sesión, haces tu reporte en la zona de estudiantes, ¿vale? En la parte de prácticas. Y la otra tarea va a ser contemplar cuáles serían los puntos importantes del abandono, el rechazo, y ustedes deciden si hacen las tres emociones o hacen una, dos o tres. Eso no hay que reportarlo, solamente lo hacen ustedes. Y por último también ver los 9 casos de segundo nivel de IE, patrones internos, externos y karma, ¿vale? Verlos. Cada vídeo dura entre 3 y 4 minutos, pero eso les va a ayudar a asentar toda esa dinámica. Y les dejo también libertad. Esta semana quiero que sea un poco suave, así que ustedes deciden si meditan en Ka, La, Me o no. No me importa.